Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es Jesús y el peligro de ser neutrales ante Él. A lo largo de los evangelios, vemos que Jesús nunca dejó indiferente a nadie. Algunos le siguieron con fe verdadera, otros le admiraron superficialmente y otros le rechazaron abiertamente. En este pasaje, después de expulsar un demonio, Jesús confronta la dureza espiritual de quienes, aun viendo el poder de Dios delante de sus ojos, prefirieron atribuir su obra a Satanás antes que reconocerle como el Mesías enviado por el Padre. El Señor muestra aquí que el ser humano no vive en neutralidad espiritual, sino bajo el dominio del reino de Dios o del reino de las tinieblas. Además, advierte solemnemente del peligro de una vida externamente reformada, pero vacía de Cristo y de verdadera conversión. Muchos pueden acercarse a las cosas del Señor, experimentar ciertos cambios morales o religiosos, y sin embargo, no haber rendido realmente el corazón a Cristo. Por eso Jesús enseña que no basta con admirarle, escucharle o reformar ciertos aspectos de la vida. Es necesario pertenecerle verdaderamente, ser libertados por su gracia y vivir bajo su señorío redentor. Veamos cómo Jesús revela el conflicto espiritual que Satanás produce en el ser humano. La presencia del demonio en un hombre, en el caso del texto que estudiamos, demuestra la obra e influencia de Satanás en el ser humano. Aquel hombre en cuestión estaba poseído por un demonio. Y aunque no toda persona está poseído por un demonio, obviamente, aquel hombre sí lo estaba. Y estaba bajo el poder y dominio íntegro del maligno. Lucas 11:14. El hombre tenía un demonio que era mudo. Primera de Juan 5:19. El mundo entero está bajo el maligno. Todas las personas están bajo el maligno de una manera o de otra. El maligno opera en ellos externamente o excepcionalmente, como este caso, puede operar desde dentro. En cualquier caso, en general, el maligno actúa en todos los hombres sin distinción y sin excepción, produciendo una ceguera espiritual que lleva a las personas que no tienen a Cristo, obviamente, a confundir y a rechazar a Cristo y a su obra redentora. Lucas 11:15. Algunos de ellos decían: por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Acusaban a Jesús. Aquellos hombres acusaban a Jesús de obrar por Satanás, por el demonio, por el príncipe de las tinieblas. Decían que él recibía poder de Satanás y actuaba por obra de Satanás. Esto lo pensaban, lo decían, porque estaban bajo el poder de Satanás. Aquellos que decían esto estaban bajo el poder de Satanás. Dice 2 Corintios 4:3-4, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Todo aquel que no cree en Cristo, todo aquel que no cree en Cristo, independientemente de que sea muy religioso, todo aquel que no cree de verdad en Cristo, está bajo el reino de las tinieblas. Está cegado. Sus ojos, los ojos del alma, están cegados por el diablo, por Satanás. Y el diablo se sirve del
de estas personas se sirve del orgullo moral y espiritual que produce la ceguera del pecador para negar la palabra, la verdad de la palabra de Dios y las señales reveladas por Jesús, y pedir caprichosamente otras señales según el antojo humano. Lucas 11:16. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. No solo no creían a las palabras de Cristo, no solo no creían a las señales de Cristo, no solo decían que las palabras y señales de Cristo procedían del diablo, sino que además le pedían señales al gusto, señales para satisfacer su curiosidad religiosa, pecaminosa. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. En Juan 8:44, Jesús dijo: no entendéis y no podéis escuchar, porque soy de vuestro padre el diablo. Todo aquel que no está en Cristo está en Satanás. No hay otra posibilidad. O se está en el reino de Dios o se está en el reino de las tinieblas. O se está con Cristo o se está con Satanás. Y el diablo esclaviza la mente de las personas, haciendo que sigan el error necio y contradictorio. No solo que rechacen, como hemos visto, la verdad, sino que sigan el error necio y contradictorio. Lucas 11:17-18. Él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belzebú echo yo fuera los demonios. Estaban ciegos, estaban en un error absolutamente necio y contradictorio. Estaban atrapados por el diablo. Por eso Pablo hablaba de que la salvación busca liberar al hombre incrédulo, liberarle de su pecado, pero también del diablo. Segunda a Timoteo 2:25-26. Dice allí Pablo: para que escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Este es el fin del Evangelio, que las personas que lo oyen por la gracia de Dios, que lo oyen con el poder de Dios, escapen del lazo del diablo en el que están cautivos. Así pues, Jesús se encontró con un hombre endemoniado y con una multitud de personas que no estaban endemoniadas, pero que también estaban bajo la obra cegadora de Satanás, la obra que rechaza la verdad, que crea la mentira. Y Jesús expulsó al demonio y a su obra maléfica de aquel hombre poseído. Jesús vino a destruir las obras del diablo. Vino para darle un golpe mortal al diablo y a sus obras. Lucas 11:14. Estaba Jesús echando fuera el demonio, que era mudo. Y aconteció que, salido el demonio, el mudo habló. Primera de Juan 3:8. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Juan 12:31-32. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Todos estos textos nos hablan de cómo Jesús lucha contra Satanás, contra su obra. Lucha para arrebatarle aquello que ha hecho, aquella maldad que ha hecho entre los hombres, para deshacer, dice el texto, las obras del diablo, para echarle fuera
de aquellos que están bajo su dominio. Cristo Jesús deshace las obras del diablo venciéndole en la cruz. Lucas 11, 21 al 22. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio y viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todo y reparte el botín. Hebreos 2, 14 al 15. Jesús destruyó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Este segundo texto es muy importante porque se nos dice que fue por la muerte de Jesús en la cruz que Jesús destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Jesús vino a darle un golpe mortal a Satanás. Cristo instaura el reino de Dios en los corazones de aquellos que antes formaban parte del reino de las tinieblas. La salvación es un traslado de un reino a otro reino, del reino de las tinieblas al reino de Dios. Colosenses 1:13. Jesús nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Por eso Jesús dijo en Lucas 11:20, si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Jesús lucha contra Satanás para que el reino de Dios entre en los corazones de aquellos que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo para ser salvos. Y Jesús niega que el ser humano pueda ser espiritualmente neutral ante Él y su obra. Después de todo lo dicho, alguien podría creer que se puede ser equidistante, neutral en estos asuntos de los que hablamos. Pero nadie puede ser neutral ante Dios, entre Él y las tinieblas, entre Él y su salvación, y Satanás y la condenación. Nadie puede ser neutral. El hombre puede apreciar a Jesús y en alguna manera externa tomarle en cuenta. Jesús causa admiración en muchas personas por su carácter, por sus palabras, por su conducta. Hay gente que tiene un sentido de aprecio hacia Jesús. En Lucas 11:14 se nos dice que la gente se maravilló. Hay gente que queda cautivada por la persona de Cristo o por alguna de las cosas que dijo. Incluso este aprecio puede llevar a que algunos experimenten cierta reforma moral. Lucas 11, 24 al 25. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, su casa queda barrida y adornada. Está hablando de una relación temporal, de santidad temporal en algunos asuntos, por admiración de Jesús y de sus cosas. Pero Jesús vino a hacer una obra redentora. Él no vino a hacer una obra que fuera un parche, que fuera un remedio para un poco de tiempo. Jesús vino a traer salvación, a redimir al pecador. Él vino a traer consecuencias prácticas, reales, eternas, para siempre, para el hombre. Dice Lucas 4, 18 al 21, ese texto habla de que Jesús vino a libertar a los cautivos. En Juan 8:36 se dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y en Hechos 26, 18 se dice que Jesús vino para que los pecadores, esclavos del pecado y de Satanás, se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Jesús vino para hacer una obra real, una obra eficaz, cierta.
no para hacer salvable a una persona, sino para salvarla. Él vino para traer salvación. Así pues, ningún afecto hacia Cristo temporal, ningún cambio superficial supone poseer la salvación y estar bajo el señorío real de Jesús. Las actitudes superficiales y temporales sobre Jesús son como una especie de vana neutralidad o equidistancia que en el fondo supone no estar con Él o incluso estar contra Él. Lucas 11:23. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Nadie puede decir, bueno, yo respeto. El que quiera ser de Cristo, que sea de Cristo. El que quiera ser del diablo, que sea del diablo. Tan respetable ser de Cristo como ser del diablo. Imagínense que alguien dijera esto. Que pusiera a Jesús en un lado de la balanza y el otro lado al diablo. Y que pusiera en un lado de la balanza lo que supone creer en Cristo y estar en Cristo y lo que supone estar en el diablo y seguir la corriente de este mundo. Aquel que hiciera eso, pretextando equidistancia o neutralidad, se está engañando a sí mismo. No podemos al mismo tiempo amar la verdad y la mentira. No podemos. No se puede tener la misma actitud hacia Dios que hacia Satanás, hacia Jesús que hacia las tinieblas. No se puede tener la misma actitud. El que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Si la luz del Señor está de verdad en una persona, no la puede esconder. No se puede esconder la luz del Señor. Mateo 5:14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. La fe en Jesús que se esconde muestra que el amor real del corazón no está. No hay amor real. Hay un amor de apariencia, hay una relación de apariencia. El que esconde a Jesús ante los demás no tiene realmente a Jesús en su corazón. En Juan 12:42 al 43 se dice que de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. No se puede ser equidistante con Dios, con sus cosas, con la salvación y la condenación. Estos fariseos dice que creyeron en él, pero no lo confesaban porque amaban la gloria humana. Pretendían ser neutrales. Y no se puede ser neutral en relación a Cristo, en relación a la salvación. No se puede servir por igual al Señor y al Dios de este mundo. No se puede ser neutral o equidistante con Jesús y con el mundo, con la luz y con las tinieblas. Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. En definitiva, hermanos y amigos, Jesús advierte a las personas que tiene delante, que le escuchan, del peligro, de una vida sin conversión genuina, el peligro de una vida vacía de Él, pretextando respeto, neutralidad, equidistancia. Hay muchas personas que realmente viven sin Cristo y sin salvación. Y Jesús advierte del peligro de hacer esto. La casa barrida y adornada representa un orden externo, una limpieza moral y una cierta apariencia religiosa de piedad, pero sin la presencia de Cristo.
sin salvación. El contacto con las cosas sagradas, con la palabra y la iglesia, puede alejar temporalmente la influencia moral y espiritual de Satanás en la vida de una persona. Puede. Las personas que se acercan a la iglesia y están un tiempo en la iglesia, se santifican en algunas cosas. Quiere decir que en algunas cosas se comportan como si fueran justos, como si fueran creyentes, por ese contacto con la iglesia, con los creyentes. Pero, dice Jesús, Lucas 11, 24, 25, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, la casa es barrida y adornada. Una relación con las cosas de Dios sin una experiencia de salvación no sirve. Es como una casa barrida y adornada solamente, pero desocupada. Tenemos un ejemplo de esto en Filemón 1:24. Ahí se habla de Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Demas fue un colaborador de Pablo. Durante un tiempo fue amigo, compañero, creyente, siervo del Señor, colaboraba con Pablo extendiendo el Evangelio. Mis colaboradores, dice Pablo, de este grupo, entre los cuales está Demas. Pero si no se produce una conversión genuina, aquellos que se juntan, que se unen al pueblo de Dios, incluso que sirven, que ocupan algún ministerio, algún trabajo, sin conversión genuina, se termina abandonando los caminos del Señor, porque nunca fueron seguidos de verdad. Lucas 11, 24 al 25. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no hallándolo, dice el texto. El que barre su casa, el que adorna su casa con la influencia externa de otros, sin tener luz propia, estando vacío del Señor, ese más tarde o más temprano volverá al mundo del cual nunca salió, del cual nunca salió. Esto fue lo que le pasó a Demas, 2 Timoteo 4:10. Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Antes leímos un pasaje que hablaba de Demas como colaborador de Pablo. Ahora Pablo dice, Demas me ha desamparado amando este mundo. El estado moral y espiritual posterior de las personas que apostatan de la fe, de las personas que abandonan los caminos del Señor, de aquellos que se enfrían y se van al mundo, el estado espiritual de esas personas suele ser peor que el primer estado que tenía. ¿Por qué? Porque el diablo se goza en hacer que esas personas sean como juguetes en sus manos. Lucas 11, 26. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Todo aquel que abandona los caminos de Dios se vuelve peor. Hace cosas que nunca había hecho en el pasado. Segunda de Pedro 2:20 al 22. Habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás. Pero les ha acontecido lo del proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno.
Sin creer, sin seguir a Jesús, sin llevar la cruz de Cristo, no se es nada, no se tiene nada, nada. Se debe creer en Jesús para salvación. Solo así la casa estará barrida, adornada y habitada. Dice Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Solo a través de la gracia de la fe, Cristo habita en los corazones. Solo. Las cosas externas, religiosas, externas, pueden dar una apariencia también externa de religiosidad, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Se debe seguir a Jesús con una vida de entrega sacrificial y de servicio santo, todo ello real, genuino. Mateo 10:38. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Llevar la cruz en la Biblia nos habla de una vida de discipulado genuina. Quien sigue a Jesús entiende lo que él hizo. Entiende por qué Jesús cargó una cruz, por qué murió en la cruz. Lo entiende. Entiende que el mundo aborrece a todo aquel que lleva la cruz. Por eso aborreció a Jesús. Y el creyente, entendiendo todo esto, está dispuesto a llevar la cruz, a imitar a Jesús, a vivir una vida de sacrificio, de fe, de abnegación, de servicio. Está dispuesto a hacerlo, porque seguir al Maestro supone llevar la cruz. Ezequiel 36:26-27. Os daré corazón nuevo y pondré dentro de vosotros mi espíritu, dice la palabra. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ser de Cristo y estar en Cristo es ser una persona nueva. Ser una persona que es como una casa barrida, adornada y habitada. Esto es muy importante. Quien tiene a Cristo en su corazón nunca será una bola de lana, un juguete en manos de Satanás, del gato que juega con la lana o del gato que juega con el juguete. Así Satanás juega con aquellos que un día, después de seguir los caminos del Señor, se apartaron de ellos y ahora siguen al mundo. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de Jesús y el peligro de ser neutrales ante Él. Cristo no vino simplemente a mejorar externamente la vida del pecador. Cristo vino a rescatarlo del dominio del pecado, de Satanás y de la condenación eterna. Jesús no vino para darnos una vida de apariencia santa. Vino a rescatarnos del pecado, a darnos perdón de pecados y vida eterna, a tener una vida nueva en Él. Por tanto, nadie puede permanecer neutral ante Jesús, ante su obra. No se trata de aparentar, de parecer que tenemos luz, que damos luz, de parecer que somos santos. No se trata de eso. Se trata de tener un compromiso real y genuino con Jesús, con su palabra, con la verdad. No creer en Jesús ya es estar y permanecer lejos de Él. Quien no ha creído en Jesús está lejos de Jesús. Quien no ha creído en Jesús no tiene perdón de pecados ni vida eterna. No se puede ser neutral. Si crees, eres salvo. Si no crees en Jesús,
no tienes salvación, sino que estás bajo condenación. La religión externa, la moralidad y cierta apariencia de piedad jamás sustituye a la necesidad del nuevo nacimiento, de una nueva vida, de una conversión genuina, de una vida de ejemplo, de amor, de misericordia, de justicia. Una vida vacía de Cristo termina siendo dominada por Satanás. Por eso debemos creer en Jesús con la fe que hace que Él sea nuestro Salvador y nuestro Señor. Que Él nos bendiga, que Él nos ayude a entender que no podemos ser indiferentes, neutrales o equidistantes. Tenemos que estar en Cristo, tenemos que creer en Cristo si queremos ser salvos y tener vida eterna. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu Hijo. Gracias porque lo enviaste a este mundo a morir por nosotros, para salvarnos, para rescatarnos, para darnos una nueva vida. Ayúdanos, Señor, a entender todo esto, para que no caigamos en el error de ser personas que pretenden neutralidad entre la salvación y la condenación, entre la luz y las tinieblas. No podemos ser neutrales, Señor. Ayúdanos a entenderlo. Ayúdanos a estar en Cristo, a creer en Cristo y a vivir en Cristo siempre. Para tu gloria, Señor, y para tu honra, te lo pedimos. Y también te pido que nos ayudes en el resto de cosas de nuestra vida a hacer tu voluntad. Danos, Señor, sanidad, si así lo estimas. Danos trabajo, danos medios para vivir lo que tú dispongas, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacer para tu gloria. Por Jesucristo, tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Amén.